día mejor. Bueno, ya hemos regresado en esta hora de la tarde, aquí una vez más en vivo. Estamos enlazándonos a través del internet, especialmente en la plataforma de Facebook. Queremos orar un momento en esta hora de la tarde por las personas que a quienes va a llegar este mensaje, y luego pues vamos a iniciar un momento a hablar acerca de la palabra de Dios. Lo invito a que, si usted está en casa, lo pueda hacer conmigo, orar un momento a Dios. Sería muy hermoso poner a la familia Xocochic en las manos de Dios, para que Dios consuele los corazones. Oramos un momento. Padre maravilloso, gracias te damos en esta hora de la tarde, porque nos permites estar en este lugar una vez más para proclamar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que sea tu gracia sobre la vida de cada uno de nosotros, y que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestro corazón con esas palabras de vida eterna que podemos, Señor, transmitir al corazón de las personas que están acá, Señor. Ponemos en tus manos a la familia Xocochic, que están pasando, Señor, un luto en su corazón por la pérdida de nuestro paisano, Señor, don Cayetano. Te pedimos, Padre, que a la familia Xocochic tú le dé las fuerzas necesarias. Ponemos en tus manos a Brian, a su papá, Señor, a Edwin, a Edson, a Teddy y a todos aquellos, Señor, que conforman la familia Xocochic, que están dolidos, Señor, en su corazón por la pérdida de esta vida humana que se va, Señor, a la sepultura. Pero, Padre, te ponemos en tus manos todo, oh Dios santo, la vida de cada uno de ellos, Señor. También, Señor, oramos en esta hora de la tarde por la predicación, por la meditación en tu palabra. Que tú abras nuestra mente, nuestro corazón para recibirla, Señor, y que podamos, Señor del cielo, decir algo, Señor, acorde a las santas escrituras. Quita, Señor, todo nuestro pensamiento humano a ella. Oh Dios santo, en el nombre de Jesús, gracias te doy en esta hora, Dios maravilloso. Que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga entonces, mis queridos amigos y hermanos que nos están viendo. Mandamos cordiales saludos a nuestros amigos que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook. A Jeff Williams, que nos está saludando desde Estados Unidos. Hello, brother. Está él sintonizándonos hasta allá por la tierra de Ohio, un poquito más arriba de Washington DC. Qué bueno verlos a cada uno de ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, vamos a iniciar en esta hora de la tarde. Ustedes se recordarán que la semana pasada estuvimos empezando una nueva serie, y queríamos hablar sobre la doctrina más importante de toda la Biblia, el Nuevo Testamento, la salvación, la obra redentora de Jesús. Y hablábamos un poco sobre el término salvación, que significa liberar de un estado o condición indeseable, y esto puede ser una esclavitud física, una opresión de una dictadura, puede ser espiritualmente de la opresión del pecado y de la condenación eterna. Entonces hablamos que en el corazón de Dios nació el salvar al ser humano, y esta salvación gira alrededor de una persona, no cualquier persona, no una persona común como nosotros los seres humanos, sino una persona que vino del cielo y que se estableció entre nosotros los hombres. Y claro, ustedes ya sabrán, me estoy refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él es el Dios hombre, el Dios que se humanó, el Dios que vino a hacerse carne, como lo dijimos la semana pasada, para cumplir la función no solo de
de mediador, sino el sacrificio sustituto para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Hablamos también la semana pasada acerca de que la muerte de Cristo nos trae salvación y vida eterna. En esta hora de la tarde nosotros quisiéramos una vez más hablar y seguir hablando sobre la importancia de la muerte de Cristo. Esta es la segunda predicación sobre la serie de la doctrina de la salvación. Y quédate un momento con nosotros para estudiar, para indagar la bendita palabra de Dios y de esa manera poder llegar a tener la certeza en nuestro corazón, porque en estos tiempos de confusión nosotros anhelamos saber con certeza la verdad, lo que Dios nos enmarca en su palabra, para poder llegar a tener la salvación, la vida eterna que Él ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Quédate con nosotros en esta hora y vamos a iniciar en estos momentos. La palabra de Dios nos dice mucho acerca de la importancia de la muerte de Jesús. Lo podemos enmarcar de esta manera simple: Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Los sufrimientos de Cristo fueron el tema. En la Biblia miramos muchos aspectos de la vida de Cristo, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Miramos que los profetas anunciaron los sufrimientos de Cristo, lo que Cristo iba a venir a hacer. Muchos de los profetas fueron el tema de ellos acerca de Cristo. Hablaron demasiado acerca de Cristo y acerca de la muerte de Él. Nosotros hablamos un momento la semana pasada también acerca de esa muerte, y que muchas veces nosotros lo celebramos tal vez tradicionalmente, pero no llegamos a la esencia de la razón cuál fue la razón por qué Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz. En el Nuevo Testamento, déjenme decirles que la muerte de Cristo se menciona como unas 175 veces. Quiero decirles que en el Nuevo Testamento tenemos nosotros desde Mateo hasta Apocalipsis 7.957 versículos. De esos 7.957 versículos, 175 veces se refieren a la muerte, a la obra salvífica de Jesús a través de ese sacrificio en la cruz. Se podría decir entonces que uno de cada 45 versículos en el Nuevo Testamento se refiere a este tema de la salvación que conllevó la muerte de Jesús, etc. Muy bien, entonces queremos ver un punto en esta hora de la tarde, que la muerte de Cristo fue necesaria para la salvación del hombre. Decíamos la semana pasada establecíamos que si Dios hubiera hallado a un ser humano que podía tener, o que sea capaz, o tendría la capacidad de presentarse delante de Él sin pecado, justo, y mediar entre Dios y los hombres, Él no hubiera mandado a nuestro Señor Jesucristo a morir y a mediar por cada uno de nosotros. Pero la verdad de la bendita palabra de Dios nos dice que Dios no halló a ninguno. Eso tal vez muchas personas se creen que con el simple hecho de tal vez de no cometer algunos actos en contra de la voluntad de Dios, dicen, bueno, yo estoy bien delante de Dios. No, la Biblia dice que todos, dice la palabra de Dios, nos ha enmarcado bajo el pecado. Todos estamos sujetos al pecado y necesitamos la liberación, la salvación de nuestras almas, de nuestro ser, a través del sacrificio de Cristo. La palabra de Dios dice que fue necesaria la muerte de Jesús, y con eso vamos a ir a un versículo en esta hora de la tarde para dar inicio a hablar un momento más acerca del plan de salvación, pero sobre la necesidad
que hubo de mandar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 16, verso 21. Oiga esto, dice la palabra de Dios. Desde entonces, tengo la traducción textual acá, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, a declarar a sus discípulos que le era necesario, oiga esa palabra, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta es una de las frases que aún los mismos discípulos no entendieron. No lograban entender la razón del por qué el Señor Jesús les decía, tengo que ir a Jerusalén, tengo una necesidad de ir para allá, y tengo necesidad y padecer en la mano de esos líderes religiosos, de los sacerdotes, de los escribas. Tengo necesidad de morir y tengo necesidad de resucitar al tercer día. Pero los discípulos no concebían por qué, cuál era la razón. Y la razón era porque Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cristo tenía que morir en esa cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos llegar a tener vida con Él, perdón de pecados. Si Cristo no hubiera muerto, la Biblia dice que nosotros estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1 lo establece de esa manera. Nosotros, dice, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Jesucristo cambió eso cuando murió en la cruz del Calvario, cuando Él entregó su vida, cuando Él padeció en manos de esos escribas, de esos líderes religiosos. Él estaba consumando el acto de salvación para la humanidad, porque Él fue el sacrificio perfecto, el sacrificio que Dios satisfizo para que el pecado de la humanidad fuera perdonado. Oiga lo que dice la palabra de Dios acá, y ser muerto y resucitar al tercer día. Si Cristo hubiera venido a nacer, pero no hubiera muerto, la salvación no fuera una de las cosas que nosotros tenemos como un regalo. Y si hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo en Romanos, fuéramos los más miserables porque Cristo no hubiera resucitado. Pero a través de la obra del Señor, a través de su nacimiento, de su muerte en la cruz y de su resurrección, dice la palabra, ahora nosotros los seres humanos podemos llegar a tener salvación y vida eterna. Y eso era una necesidad primaria para nosotros. Por eso la palabra dice acá que el mismo Jesús le dijo, tengo necesidad, me es necesario. Entonces otro versículo dice 17:25, oiga eso, Lucas 17:25 es paralelo al pasaje que estamos viendo, y en el Evangelio de Lucas nos da este testimonio. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, dice. Y la palabra de Dios en Lucas 24:7 también dice, cuando ya Él resucitó, oiga, es una escena cuando Él ya ofreció su vida en la cruz del Calvario, cuando Él ya dejó, ya pagó el precio del pecado, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:21, cuando Dios ya le cargó en Él el pecado de nosotros, lo tomó a Él como un pecador y ese sacrificio le satisfizo a Dios. Él murió y después dice al tercer día resucitó. Y el testimonio de Lucas, oiga esto lo que dice en el capítulo 24 verso 7 del Evangelio de Lucas, y dice acá, dice la palabra de Dios, dice aquí, dice la palabra de Dios, es necesario que el Hijo del Hombre, dice, sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Son las palabras
que les están recordando los ángeles, estos seres que se presentaron delante de los discípulos y les decían, pero si ustedes escucharon que literalmente Él dijo que necesitaban que Él morir en la cruz del Calvario. Pero no solo morir, necesitaba resucitar. Y les recuerda la escena y les dice, y el apóstol Pablo, aquí también en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, dice de la siguiente manera, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Oiga, esta es la esencia de la fe cristiana. Esta es la esencia de la fe que trae la fe de nosotros a través de la obra salvífica de Jesús. Nosotros creemos lo que dicen las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras nos dice que nosotros debemos de creer que Jesucristo murió por nosotros y que Jesucristo dio su vida por nosotros y que resucitó al tercer día, como lo dicen las Escrituras, dice Pablo. Entonces, la única base sobre la cual el Dios Santo, el Dios Todopoderoso, el Dios que no tolera el pecado, la única base para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados era que el Hijo llevara la pena de la culpa de nosotros en la cruz del Calvario. Esa era la mayor necesidad de nosotros. Y hoy nosotros, mis queridos amigos y hermanos que me están escuchando en esta tarde, gozamos de una relación personal con Dios, gozamos de una vida con Dios, gozamos de ese perdón de pecados a través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a través de su muerte y de su resurrección. La única fuente, lo único que satisfizo a ese Dios airado era el sacrificio de su Hijo para el perdón de la humanidad. Él no podía perdonar nada más porque nosotros nos arrepintiéramos de nuestros hechos. Él tenía que cobrar ese peso del pecado de la humanidad, y por eso es que llevó a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Oiga eso, eso es muy importante que nosotros lo entendamos, que Jesucristo es el que murió por cada uno de nosotros, y nosotros debemos de entender que la salvación es exclusiva y únicamente a través de la persona de Jesús. No hay otra forma que el ser humano pueda llegar a tener salvación y vida eterna, perdón de pecado, si no tiene a Jesucristo en su corazón. La palabra del Señor lo dice. Entonces, su amor, Dios amó a la humanidad, dice la palabra de Dios. Juan 3:16, una vez más se los vuelvo a recordar, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya, bendecimos al Dios Todopoderoso en esta tarde, porque si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros hasta el día de hoy no tuviéramos salvación. ¿Qué le parece? En esta hora la palabra del Señor nos dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que Él fuera el precio del rescate de nosotros que estábamos en esa opresión. Nosotros que estábamos, la semana pasada decíamos que estábamos bajo el poder de las tinieblas. Había usurpado Satanás nuestra vida y estábamos bajo el poder de él, pero sin la muerte de Cristo no hubieran sido despojados esas potestades, y esas potestades tuvieran todavía señorío sobre nosotros. Pero hoy el señorío que hay sobre nosotros es el señorío de Jesús. Aleluya. Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Cristo
pagó el precio de nuestra redención. Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Por consiguiente, nosotros hoy somos perdonados si tenemos a Jesús en nuestro corazón. El testimonio del apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 versos 3 y 4 dice de esta manera: porque primeramente os entregué lo que también recibí. Esta es la esencia del cristianismo primitivo, lo que predicaron los apóstoles, lo que predicó Juan, lo que predicó Pedro, lo que predicó Felipe, lo que predicó Mateo. Esta es la esencia. Dice que el Mesías, en este caso el Cristo, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Eso quiere decir que ya los profetas lo habían anunciado, que ya los profetas, los escritores, los salmistas del Antiguo Testamento ya habían dicho la forma en que el hombre iba a ser salvo. Y en esta tarde vamos a ver estas cosas que los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron de Jesús. Vamos a hablar un poquito acerca de la tipología, los tipos y de las profecías en cuanto a Jesucristo, para que nosotros en esta hora de la tarde ya no tengamos ninguna duda en nuestro corazón de que es Cristo el Salvador, el que nos perdonó nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 3, verso 21, este versículo le han dicho que fue el primer sacrificio que Dios hizo en cuanto al ser humano. Oiga lo que dice Génesis capítulo 3, verso 21. Jehová, Yahvé Dios, hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Los teólogos contemporáneos y muchos de las generaciones pasadas han establecido acá como un simbolismo donde tuvo que haber una muerte para poder vestir una vez más al ser humano de su desnudez que fue producto del pecado. El ser humano cayó en pecado, pero el hombre no pudo hacer nada para poder justificarse delante de Dios. Antes bien, huyó de la presencia de Dios, tuvo miedo, tuvo temor, y lo único que pudo hacer es autojustificarse, cosiéndose unas hojas de higuera, dice la palabra, que le sirvió como un taparrabos, tapándose sus áreas nobles nada más. Pero Dios le dio lástima a la condición del hombre de esa manera, que aunque habían desobedecido su pacto, no habían cumplido con su palabra, Dios extendió su manto de misericordia sobre la vida de cada uno de ellos. Por eso el profeta Jeremías también dice al pueblo de Israel y a toda la humanidad: con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Y aquí miramos esa misericordia en la vida del ser humano. No los sacó del huerto del Edén desnudos, les hizo pieles, túnicas de pieles. Eso quiere decir que hubo un sacrificio de animal, un animalito, una oveja, un carnero, fue muerto para que ellos pudieran tener esa ropa, esa vestidura, que más adelante se convierte en el sacrificio de Cristo. Esta es una analogía que podemos ver desde el Génesis, donde Dios se ha preocupado por el ser humano. Y en el 3:21 dice que Él tuvo que sacrificar animales inocentes para vestir al hombre y no dejarlo de esa manera en su pecado.
Otro versículo de la palabra del Señor también encontramos en la palabra del Señor. Uno de los versículos dice, este versículo es llamado el protoevangelio. Proto significa primer evangelio. Cuando cabalmente el hombre cayó en el pecado, el hombre quedó lejos de la presencia de Dios, dice la palabra, pero antes de que el hombre fuera sacado del huerto del Edén, oiga lo que dice la palabra del Señor acá, en el versículo 15, una promesa que Dios da de restauración, una promesa de restauración, una promesa de que Dios iba a perdonar la vida del hombre. Y dice la palabra del Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre el descendiente de la mujer y tu descendiente. Dios le está hablando aquí a la serpiente. Y la serpiente acá es figura de Satanás. Y Dios le está hablando de dos simientes acá, o de dos descendencias. Pero claramente Dios le dice a Satanás acá, mira, tú vas a herir el calcañar, dice. Tú vas a herir el calcañar del descendiente o el de la simiente de la mujer. Pero él te va a aplastar a ti la cabeza. Te va a quitar, te va a despojar, te va a quitar todo lo que tú has usurpado. Eso es lo que le está diciendo aquí a la serpiente. Y desde aquí viene la promesa de un redentor, de alguien que iba a venir a despojar de las potestades todo lo que Satanás se había llevado. Ahora vuelve a las manos de Dios. Eso se llama redención, eso se llama salvación, eso se llama rescate. Pero no se hubiera podido lograr si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Acá le dice, tú le vas a herir, pero él te va a aplastar la cabeza. Y hasta el día de hoy, a través del sacrificio de Cristo, dice la palabra de Dios que el Cristo de la gloria despojó al diablo las almas de los seres humanos. Hasta el día de hoy, este evangelio sigue siendo predicado y muchas almas que todavía están en esa potestad de las tinieblas pueden salir de esa potestad, porque ya Cristo pagó, ya Cristo sometió al diablo de una manera extraordinaria en la cruz del Calvario, y ahora Satanás no tiene más que solamente esperar el tiempo. Está dando patadas de ahogado nada más, pero él ya tiene un tiempo definido donde va a ser echado al infierno. Lo que había consumado en el huerto del Edén, engañando al ser humano, haciéndolo caer en el pecado, Cristo lo restaura por su muerte. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a este Cristo de la gloria que hoy en esta tarde te estoy predicando. Miren esto, Él aplastará la cabeza, tu cabeza, pero tú solamente le vas a herir el calcañar. Una promesa. A este pasaje de Génesis 3:15, muchos teólogos, muchos pastores le han llamado el protoevangelio, o sea, el primer evangelio, o sea, las primeras buenas noticias que Dios le dio al hombre cuando cayó en el pecado. Evangelio significa buenas noticias. Ya lo hemos dicho en algunas ocasiones. Evangelio significa buenas noticias de salvación acerca
en la persona de Jesús. Es interesante entonces ver esto. Y ahora en esta hora de la tarde queremos ir avanzando un poquito más. Hoy en la mañana hablábamos en otra radio la figura de Cristo de Isaac. Y lo quiero tomar acá un momento. Dice la palabra de Dios en Génesis 22, 2 y 3. Dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y allí mismo sacrifícalo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno y tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y luego cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar donde le había dicho Elohim que fuera. En la escena miramos muchas cosas acá. Ya Abraham, como decíamos en la mañana, Abraham había crecido en fe. Él ya sabía que muchas cosas que Dios ya le había mostrado, y a través de Isaac le dijo a él, este es el que te va a traer mucha bendición. A través de Isaac van a venir muchas bendiciones de parte de ti, hacia ti y todo. Entonces, pero de repente un día el Señor le dice, mira, vete a la tierra de Moriah y ahí vas a sacrificar a Isaac. Abraham no dudó en ningún momento llevar a Isaac. Dice que se fue, enamardó su burrito, agarró la leña, se llevó el fuego y todo, y se fueron 3 días de camino hasta la tierra de Moriah. Moriah es una tierra donde tenían muchos, donde habían varias colinas. No está refiriéndose solo a una colina, sino a varias colinas ahí. Y Moriah es, algunos comentaristas, teólogos dicen que Moriah es la misma Jerusalén, donde 4000 años después Cristo fue muerto en la cruz del Calvario. Pero en una de esas colinas, Moriah, y la palabra Moriah, decíamos en la mañana, significa que Dios es el que se provee de cordero. Dios se proveerá de cordero, y de ahí viene un título del Señor desde el Antiguo Testamento, que a Dios se le conoce como Yahvé Jireh o Jehová Jireh, o en español se ha traducido el Señor es mi proveedor en ese aspecto. Entonces miramos que él y Abraham llevó a su hijo, y cuando ya lo estaba a punto de sacrificar, viene la palabra del Señor a través del ángel del Señor, y le dice, no hagas nada en contra del muchacho. Ahora sé que tú me temes, que tú me obedeces, que me tienes fe. Ahora no le hagas nada. Y en ese momento dice que Dios proveyó al cordero. Esta era la figura de Cristo Isaac. Porque la palabra de Dios dice en Isaías 53 que fue Dios el que designó a Jesús para venir a morir por la humanidad. Exactamente en la tierra de Israel, en el monte Moriah, más conocido en el monte Calvario, el monte de la Calavera o el Gólgota. Hay unas tradiciones antiguas que dicen que donde Abraham había querido sacrificar a Isaac, habían puesto una piedra. Esa era una forma que los podían llegar a tener un recuerdo de lo que ellos hacían. Entonces ponían una piedra y decían, bueno, aquí fue este acontecimiento. Y dice que había una piedra cabalmente en ese monte donde Cristo fue muerto 4000 años después. En el monte del Señor, donde Él proveyó salvación. En el monte Calvario, donde Él proveyó salvación y vida eterna en Jesucristo. Cuando Abraham llevó
a Isaac, no lo sacrificó, porque ese sacrificio de Isaac no hubiera valido la pena, porque Isaac era un hombre normal igual que nosotros. Es un gran patriarca, sí, fue un gran patriarca del pueblo de Israel, pero en él no está la salvación. Él era alguien que antecedía al que iba a traer la salvación y la vida eterna, pero él no era el Cordero de salvación. Por eso es que Dios no permitió que muriera, y en ese monte dice, Dios proveyó el Cordero. Por eso Abraham llamó a ese lugar, Dios, en el monte del Señor será provisto el Cordero. Y algunos dicen, teólogos dicen, que eso es lo que significa Moria. Y de ahí fue la primera vez que se le llamó al Señor Jehová Jireh. Y decíamos hoy en la mañana, muchas veces nosotros, por no entender lo que decimos, a veces decía Jehová Jireh, Jehová proveerá, no tengo dinero pero Jehová proveerá, pero el contexto no es ese. El contexto va más allá todavía. El contexto es la salvación de nuestras almas. Dios proveyendo salvación a nuestra alma a través de la persona de Jesús. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor en esta hora de la tarde, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. La persona de Jesús. Y miramos acá, Dios lo sacrifica por nuestros pecados. Otro bello ejemplo de esto, de los tipos de Cristo del Antiguo Testamento, nos narra Éxodo 12. En el Éxodo 12 miramos nosotros al Cordero Pascual, al Cordero de la Pascua. Cuando Dios sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, a Israel, el faraón no lo quería dejar ir, no lo quería dejar ir por nada. Y faraón también es tipo de Satanás, porque debajo del faraón, ahí estaban subyugados los israelitas. Él mataba a los israelitas, él los subyugaba, él les robaba, los destruía y los mataba. Él había dado dictámenes, había dado órdenes que los israelitas que nacieran varones tenían que ser muertos. Por eso dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que Satanás solo vino para matar, hurtar y destruir. Y cabalmente se ejemplifica en la vida de este rey faraón. Dice, pero lo que queremos enfatizar en esta hora de la tarde, dice Éxodo capítulo 12, versos 3 al 13. Es un poquito larga la lectura, pero hoy en esta tarde quiero dejártelo en el corazón para que tú entiendas lo que estamos hablando en esta tarde. Éxodo 12:3, dice de esta manera: hablaba la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes tome cada uno un cordero, según sus familias paternas, un cordero por hogar. Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las familias. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero, oiga esto, verso 5, vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Ahí hay mucha figura. Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Oiga eso, es muy importante. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua,
sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejaréis nada de él para la mañana siguiente. Lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis al fuego. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque él es la Pascua de Yahvé. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé. La sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré en vosotros. Y os pasaré, dice y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote a la tierra de Egipto. Qué maravilloso Dios, qué maravillosa figura acá. Uno de los versículos que me impresionan, dice la palabra del Señor, dice acá, que iba a tomarse un corderito. Pero la característica de este cordero no era lo más feo, no era lo defectuoso, no era lo más flaco, no. Dice que iban a tomar un cordero sin defecto. ¿Qué quiere decir eso? Hermoso, que no tuviera nada, que no fuera visco, que no tuviera una pata coja. ¿Por qué? Porque este cordero representaba a Cristo. Y quiero decirte que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando estuvo aquí morando entre nosotros los seres humanos, Él nunca cometió pecado. Él fue sin defecto, Él fue sin mancha, Él era un hombre perfecto. Por eso el sacrificio de Él fue aceptable delante de Dios. Entonces dice acá que el corderito por eso debía de ser sin defecto. Y dice la palabra de Dios que se iba a inmolar. La palabra inmolar quiere decir sacrificar, degollar a este corderito. Lo iban a degollar por la tarde. Tradicionalmente aquí se celebra miramos en la palabra de Dios mejor. La palabra de Dios dice que Jesucristo fue muerto y fue crucificado en la tarde. Y fue bajado a las 6, antes de las 6 de la tarde. Fue crucificado ahí. Y antes de las 6 de la tarde fue sacado para ser sepultado en un lugar cercano donde fue crucificado. Dice la palabra acá. Dice que este cordero tenía que matarse por la tarde. Un ejemplo o un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que te estoy hablando no me lo estoy inventando. Está en Éxodo capítulo 12, verso 3 al 13. Tú lo puedes leer y tú puedes entenderlo de esa manera para que entregues tu corazón a Jesucristo. Esto no es una religión. Esto no se estableció ni siquiera por nosotros los seres humanos. Esto lo estableció Dios de esa manera. En el corazón de Dios salió y nos dejó muchas figuras desde el Antiguo Testamento para que nosotros podamos comprender que Jesucristo es en quien nosotros debemos de confiar, poner nuestra confianza, nuestra fe y tener así de esa manera vida eterna y salvación de nuestros pecados. Entonces, la palabra del Señor sigue diciendo acá que luego de ser degollado este corderito, Dios estaba emitiendo un juicio sobre la casa del faraón, sobre la tierra de Egipto, sobre el mundo. Pero dice el Señor a Moisés, mira,
Todos los que cumplan con hacer esto, poner su fe en el Cordero, diles que literalmente rocíen la sangre o unten la sangre en los postes de la casa, de la entrada, las ventanas, en los dinteles. Yo voy a ver esa sangre, dijo Jehová, dijo Yahvé Dios. Y la casa que tenga esa sangre, yo lo voy a dejar por alto. No voy a juzgar, no los voy a matar, no voy a hacer ningún acto de matanza en contra de esa casa. Pero todas las casas que no tengan eso, yo voy a herir al primogénito de cada casa. Imagínese eso, mi querido amigo, en esta hora de la tarde. La sangre de Cristo estaba proveyendo salvación. La sangre de Cristo, Dios miraba la sangre perfecta de ese Cordero, que no tenía nada que ver con el pecado de la humanidad, pero a través de esa sangre Dios pasó por alto los pecados de los seres humanos. Bendito sea el Dios de la gloria, porque sin esa sangre, si Cristo no hubiera derramado su cruz, en esa cruz, su sangre, si esa sangre no hubiera corrido en la cruz del Calvario, miren, hasta el día de hoy nosotros no tuviéramos salvación, no tuviéramos vida eterna, no tuviéramos una relación personal con Dios, porque nosotros somos pecadores. Y Dios no va a pasar por alto los pecados de la humanidad. Dios pidió un sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. Y ya lo hizo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Dios ya había hecho ese sacrificio. Dios proveyó el Cordero. Dios nos dio la oportunidad ahora a nosotros a que podamos alcanzar la vida eterna a través de la fe en Jesús. Eso es sinónimo de tener un dintel con la sangre en nuestra casa. Va a llegar un juicio, va a venir el juicio de Dios sobre las naciones, pero aquellos que tienen a Cristo Jesús en su corazón van a ser pasados por alto, porque la fe la han puesto en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué les parece un Dios de tan extraordinaria bondad? Un Dios bueno, un Dios hermoso, que verdaderamente nos ama y nos tiene misericordia. No podemos decir nosotros que Dios no nos ha dado la oportunidad de salvarnos. Claro que sí, hasta el día de hoy Dios nos está dando la oportunidad para salvarnos a través de la fe en Jesús. La sangre os será por señal, dice la palabra. Yo veré la sangre y pasaré por alto. Por eso la sangre de Cristo es la señal del pacto entre Dios y nosotros. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento, se basa en el sacrificio de Cristo. Y ese nuevo pacto Dios lo respeta, porque ya Cristo dio su vida en la cruz y derramó su sangre. Y cuando Él estaba derramando su sangre, estaba haciendo un nuevo pacto con la humanidad. Y por eso todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tiene vida eterna. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Una escena más y con esto termino, porque creo que el tiempo me ha avanzado. El tiempo está avanzando en esta hora de la tarde. Dice la palabra del Señor. Números capítulo 21, versos 4 al 9. Y partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero en el camino el ánimo del pueblo se impacientó. El pueblo empezó a
Como somos los seres humanos, ¿verdad? No tenemos paciencia para nada. Estaban en un desierto los israelitas, estaban vagando 40 años, dice la escritura, que estuvieron ahí, pero por su desobediencia. Y en una de esas iban en el camino, en el desierto, con ese calor insoportable, donde había serpientes, donde había tantas cosas. Eso es sinónimo de estar en una esclavitud. Iban por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, pero el ánimo del pueblo se impacientó. La gente empezó a enojarse. La gente empezó a blasfemar en contra de Dios. Hablaron en contra de Dios, dice el versículo 5. Entonces el pueblo habló en contra de Elohim, o en contra de Yahvé, y en contra de Moisés. Y dijeron esto: ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto para morir en este desierto? ¿Acaso no había alimento ni agua? Y nuestra alma detesta este pan que no sirve para nada. Dios les estaba proveyendo maná del cielo. Ese era un alimento que mientras ellos estuvieron en el desierto, Dios les dio siempre sustento. Pero la gente, como no quería nada, empezaron a hablar: es mejor Egipto. Éramos esclavos, ahí nos trataban mal, pero por lo menos teníamos comida. Teníamos, disculpen la palabra, que hartarnos ahí. Ahora nos trajiste acá y ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a morir en el desierto, este pan no nos sirve para nada. Eso eran palabras fuertes. Fuertes las palabras que estaban diciendo en contra de Moisés, pero sobre todo en contra de Dios. Entonces, dice que en el versículo 6, dice que entonces Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Oiga eso. Una blasfemia en contra de Dios trae muerte, trae una condena, trae un juicio sobre nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos de entender, porque de una u otra manera nosotros tenemos que considerar que somos criaturas de Dios, y nosotros no podemos decirle a Dios: ¿por qué me has puesto así? ¿Por qué me has dejado así? Sino más bien darle gracias a Dios. Y Dios no es malo, porque Dios estaba sosteniéndolos, manteniéndolos, aunque estaban en el desierto. Ellos estaban siendo provistos por Dios, pero ellos no. Ellos se recordaban de su pasada manera de vivir y querían regresar a su pasada manera de vivir, y Dios se molestó y dice que les trajo un juicio y mandó serpientes venenosas para que mordieran al pueblo, y esos se hinchaban y morían en el desierto. Y dice el testimonio de la palabra acá que muchos de los israelitas murieron. Ahí empezaron a clamar otra vez. Ahí empezaron a reconocer que habían hecho algo malo delante de Dios. Y vean lo que dice el verso 7. Y el pueblo fue a Moisés y dijeron: hemos pecado, Moisés. Hablamos en contra de Yahvé y en contra de ti. Ahora, por favor, ora por nosotros a Yahvé para que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué hubiera hecho usted? Seguramente si usted, que está dándole una oportunidad a su amigo, a su hermano, a su familiar, pero que no es agradecido con usted, rápidamente dirá: ¿para qué lo voy a ayudar si no sirve para nada ayudar a él? Difícil es ayudar a alguien que no se deja ayudar. Eso es lo que viene por nuestra mente, rapidito. Pero Dios
Por eso la palabra de Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. Ahí lo estaban tentando, ahí le estaban diciendo cosas en su cara, mi Señor. Pero cuando ellos una vez más reconocieron su pecado, dice la palabra del Señor que Moisés oró a Dios, que Moisés oró a Yahvé, y Yahvé escuchó la voz de Moisés y le dice en respuesta, vean lo que dice el versículo 8, dice, y Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla en lo alto de un asta, y sucederá que cualquiera que sea mordido y mire a la serpiente va a vivir. ¡Ala! No merecían nada estos hombres, merecían la condena. Ellos eran producto de su pecado, de que Dios estuviera enojado con ellos, pero la misericordia de Dios se prolongó y nos deja, en número nos deja una de las figuras más maravillosas acerca de lo que vino a hacer Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce. La figura de la serpiente no es Satanás acá. La figura de la serpiente es que Él llevó el pecado de la humanidad. No es que Él era malo. Mi Señor nunca fue malo cuando Él estuvo aquí en la tierra y nunca lo será. Él es bueno. Mi Señor Jesús lo dice. Dice la palabra acá entonces que cuando Él hizo a la serpiente y la puso en alto, las personas que habían pecado en contra de Dios, al mirar cuando eran mordidas por las serpientes, solo alzaban sus ojos a la serpiente de bronce y quedaban sanadas, perdonadas de sus pecados. Aleluya. Miramos ahí entonces que Dios estaba proveyendo vida eterna a través de esa serpiente. No perecían la gente, aunque habían hablado mal del Señor y del siervo del Señor. Dios estaba dando oportunidad de vida. ¿Cuántas veces tú has hablado mal de Dios? ¿Cuántas veces has dicho o has blasfemado el evangelio del Señor? Te has burlado de Dios, te has burlado del evangelio, del tratado que te han dado en la mano. Pero quiero decirte que hasta el día de hoy, que si tú miras a Cristo, a esa serpiente de bronce, como lo vieron Moisés y los suyos, tú vas a recibir vida eterna. Porque eso es lo que vino a hacer Cristo, a dar vida, su vida, en rescate de muchos. Hasta el día de hoy Dios está dando la oportunidad. Conectemos este pasaje de Números al Nuevo Testamento. Juan capítulo 3 versos 13 al 15. Un versículo antes del versículo de dorado, de oro que nosotros tenemos para anunciar el evangelio. Dice acá, Juan 3, 13 al 15. Porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, oiga esto, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Aleluya. Tal vez te preguntas, ¿dónde está la salvación? Pues mira esto. El pasaje de la palabra del Señor da una comparación de lo que hizo Moisés con la persona de Cristo.
Ahora no solamente es por una mordedura de la serpiente física que tú vas a tener una salvación de eso, no. Ahora tú puedes tener salvación y vida eterna a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él ya pagó tus pecados. Pero es necesario que tú mires, que tú te arrepientas, que tú reconozcas tu pecado como lo reconocieron los israelitas y te vuelvas a Dios, porque reconozcas al Cristo de la gloria como tu Señor y Salvador. Y quiero decirte que Dios perdona tus pecados. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación. Esa es la importancia de la doctrina de la salvación que hoy en esta tarde te estoy hablando. El cordero que fue inmolado, la serpiente de bronce, eran figuras, son tipos de Cristo. Que había una necesidad, era necesario. Otra vez aquí, así es necesario, dice el Señor. No hay una forma, no hubo otra forma. No hay otra forma de poder salvarnos. Por eso es que muchas veces nosotros quisiéramos comprar nuestra salvación a través de las buenas obras. No, hombre, no se puede. ¿Por qué? Porque somos malos por naturaleza. Necesitamos a Jesucristo en nuestra vida para ser perdonados por Dios. Quiero terminar diciendo lo que dice Isaías 53, 6 y 7. Poquito repetitivo, tal vez te canso si has venido siguiendo estas prédicas que estamos dando todos los sábados, pero quiero enfocar algo en esta hora de la tarde. Dice la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, mas Yahvé, cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Alá. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, sabía que tenía que entregar su vida. Jehová le dijo: ¿quién irá para salvar a la humanidad? Heme aquí, envíame a mí. Y fue, vino. Pero cuando ya estaba acá, cuando llegó el momento en que él tenía que ofrendar su vida en un sacrificio, en un holocausto, dice la palabra de Dios literalmente acá: Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. He ahí el significado de la serpiente de bronce. Llevó el pecado de nosotros. Llevó el pecado. Luego dice, cuando él ya estaba siendo sometido, él fue angustiado y afligido. Él fue humillado. Dios es bueno. Y soportó el dolor en su cuerpo. Dios es bueno. Pero nunca dijo nada. No abrió su boca. Bueno es Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había establecido que Él era el sacrificio por nuestros pecados. Concluyendo entonces, mis queridos amigos, Jesucristo, los tipos que hemos visto ahorita aquí en esta hora de la tarde, la tipología nos lleva a la doctrina más importante del Nuevo Testamento: la salvación a través de Jesús. La otra semana, si Dios nos permite, vamos a ver las profecías en cuanto a la muerte de Jesús. Solo vimos los tipos, pero nos faltan las profecías. El tiempo nos ha avanzado. Yo le deseo la mejor de las tardes a usted que me está viendo a través del Facebook Live y nos está escuchando a través de la plataforma de radioevolución.com. Si nos está escuchando por la frecuencia popular, Dios les continúe bendiciendo.
sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender lo que planeas para mí. Mi dueño eres tú y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, grande es Él. Bueno es Dios, grande es Él, siempre Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno.